estimados oyentes. Hoy, en nuestro mensaje, queremos dar respuesta a una interrogante, a una pregunta que tienen muchos creyentes que dudan de que Jesucristo es Dios. Tienen esa duda ellos. Dicen que es un hijo de Dios, pero que no es Dios mismo. No lo reconocen como Dios, al Señor Jesucristo, ni siendo Él, ¿cierto?, parte y creador de todas las cosas que están. Por eso el tema es especial. Y sugiero que al escucharlo, usted tenga una Biblia en sus manos, especialmente una Reina Valera años 60. Así que el tema de hoy tiene el siguiente título: ¿Duda de que Jesucristo es Dios? El pasaje lo encontramos en Colosenses 1, versículos 15 al 18. Y le voy a pedir entonces a mi esposa, hermana la fe de Talía, que me lea este pasaje. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga las preeminencias. ¿Sí? Amén. Amén. Señor, dirígenos en este mensaje tan especial en que podemos dar testimonio de que tú eres, Señor Jesucristo, el Dios tal como el Padre. Eres un Dios y eres creador porque dirigiste toda la creación. Así que, Padre, que podamos entender y comprender esta doctrina tan profunda. Señor, toca nuestros corazones. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Estamos hablando entonces de la persona de Jesucristo. La verdad es que poco podemos decir acerca de Cristo. La verdad es que seguramente nunca seremos capaces de hacerlo. Por lo menos en esta vida. Al tratar de comprender a Jesucristo en toda su maravilla y en toda su gloria. Es en el fondo imposible para nosotros casi como hombres. En esta sección de estudio presentamos una respuesta para aquellos que hoy niegan la deidad del Señor Jesucristo. Pablo estaba aquí particularmente tratando de dar respuesta al gnosticismo, que era una de las herejías de aquel tiempo, era una de las creencias que había en el tiempo de Pablo, en el primer siglo, una de las más antiguas de la iglesia. Gnosticismo, bien sabemos que es una doctrina filosófica y religiosa que mezcla creencias cristianas con creencias judaicas y orientales, y que posteriormente se dividió en varias sectas y patrocinan ellos tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Ahora, otra de las herejías que se presentaban en aquel entonces era el arrianismo. Arriano, sacerdote de Alejandría, dijo que el Señor Jesucristo era una criatura, un ser creado. En el concilio de Nicea se respondió a esta herejía en el año 325 después de Cristo, con lo que se hizo la siguiente declaración en ese concilio. Se dijo lo siguiente: el Hijo es tan hombre como el mismo hombre,
y es tan Dios como el mismo Dios. Así que siguiendo el curso de la historia de la Iglesia, Socino, que era un humanista y reformador italiano por allá por los años 1500 después de Cristo, propagó la herejía de que Jesucristo no era Dios y que la humanidad no necesitaba un salvador del pecado. Enseñó que nosotros, los seres humanos, no estábamos totalmente depravados. Hoy, en este tiempo, estas ideas constituyen la base del unitarianismo y de algunos otros cultos. Ahora, ¿a qué se le llama unitario? Es aquel tipo de cristianismo que, de un modo o de otro, rechaza o devalúa el dogma de la Trinidad, de 3 personas y un solo Dios, y afirma que en Dios no existe más que una gran persona, un todo que viene a incluirse y condensarse en todos los aspectos divinos. En los versículos que hemos leído, del 15 al 18, encontramos 9 señales de identificación de Cristo, que lo hacen diferente de cualquier otra persona que haya vivido y también superior a todos ellas. En el versículo 15, al volver a leer, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí encontramos 2 aspectos en este versículo. Primero, se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen corresponde al griego eikon. ¿Cómo puede entonces, si nos preguntamos, cómo puede ser Él, Dios Jesucristo, la imagen de un Dios invisible? Porque si pensamos bien, uno no puede sacar una foto o obtener una imagen de aquello que es invisible, ¿cierto? Es imposible. Juan nos pone en claro esto en el prólogo de su evangelio, donde dice, en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y ese fue el principio, que no tuvo principio, porque Cristo no tuvo principio. Él ya existía desde antes, desde la eternidad. Así que en el capítulo 1, versículo 1, ¿cierto?, de este Evangelio de Juan, bien leemos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está claramente establecido. También encontramos en Juan 1:14a, y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Podríamos decir entonces que nació carne. Y esa fue la forma en que Él se convirtió en la imagen del Dios invisible. ¿Y cómo pudo ser esto? ¿Porque Él es Dios? Bueno, si lo pensamos un poco, si Él no fuera Dios, entonces no podría haber sido la imagen del Dios invisible. El segundo aspecto que encontramos en este versículo es que nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Aquí se nos revela su revelación con el Padre y su posición en la Trinidad. Dios es el eterno Padre. El Hijo es el eterno Hijo. Su posición en la Trinidad es la de Hijo, pero también es de Dios. La palabra primogénito acá indica su prioridad, es decir, es primacía, es preeminencia ante toda la creación. Su autoridad o liderazgo en Jesucristo es sobre toda la creación. Y no significa esto que Él nació primero, no. Tenemos que entender lo que la Biblia quiere decir con primogénito. Porque la profecía, ¿qué nos dice? Que Él vendría de Belén, dice. En ninguna parte de las Escrituras se nos adoctrina en Jesucristo que Jesucristo tuvo un comienzo en Belén. No dice eso, sino que dice que vendría de Belén. Por eso en Miqueas 5:2
dice lo siguiente: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, dice. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso demuestra la existencia ya de nuestro Señor Jesucristo. El anuncio es que nacería en Belén, pero que sus orígenes se remontaban al principio de los tiempos, a los días de la eternidad. También el profeta Isaías dice en Isaías 9:6, dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él, nuestro Señor Jesucristo, vino desde la eternidad y asumió también nuestra humanidad. Pablo, en aquellos días que estamos hablando acá de de esta carta, en esos días estaba discutiendo, lidiando con una de las filosofías de aquellos tiempos, una de esas religiones que trataban sobre los misterios. Se trataba también de Demiurgo. Eso tiene referencia a un artesano, significa un artesano que construye el universo. Y esta teoría, esta filosofía, sostenía que Dios creó una criatura inferior a él, que estaba subordinada a él, al Dios Padre, y que esta criatura a su vez creó otra criatura subordinada a ella, y así sucesivamente se puede continuar en el tiempo descendiendo, ¿cierto?, para escalar en la descendencia. Pero de acuerdo con esta creencia, estas eran emanaciones, es decir, nacimiento o manifestaciones de Dios. Eso es lo que creía, ¿cierto?, esta filosofía que hablaba de Miurgo. El gnosticismo enseñó que Jesús fue una de esas criaturas creadas por el Padre, es decir, una emanación de Dios, un nacimiento de Dios. Y Pablo estaba respondiendo entonces a esa idea, a ese pensamiento, a ese concepto de aquellos días. Por eso Juan dijo que el Señor Jesucristo era el primogénito de toda la creación, que Él estuvo detrás de toda la creación. La palabra griega que utilizó acá fue prototokos, que significa antes de toda creación. Jesucristo no nació o empezó a existir en la creación. Y Él fue aquel que vino a este mundo hace más de 2000 años, haciéndose carne. Existió antes de cualquier creación. Por eso si leemos en Juan 1:1-3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice. O sea, existía. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como se ha dicho, Dios el Padre es eterno Padre. Y Dios el Hijo es eterno Hijo. Nunca existió un tiempo en el que Él fue concebido, porque Él ya existía junto con el Padre. En varias partes de la Biblia se le llama al Señor Jesucristo el primogénito. Se le llama el primogénito de toda la creación. Se le llama el primogénito entre los muertos. Y se le llama el unigénito Hijo. Por eso en Colosenses 1:18, ¿cierto?, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Es también lo mismo que quiso decir el salmista en Salmo 2:7.
Dice el Salmo 2:7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y si leemos también el texto de Hechos 13, 32 y 33, nos dice lo siguiente, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2 que hemos leído recién. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Pablo dice en estos dos versículos que el salmista quiso decir que él fue engendrado entre los muertos. Así que en el Salmo 89, 27 se escribe lo siguiente por parte del salmista. Yo también le pondré por primogénito, dice, el más excelso de los reyes de la tierra. En este pasaje quedó claro que Jesucristo, como el Hijo Eterno, ocupa la posición máxima de prioridad en toda la creación, porque Él mismo creó todas las cosas. Otros versículos que reafirman esta posición son los siguientes. En Hebreo 1:3 nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto nos parece indicar que Él no es una criatura, es un sujeto, ¿verdad? Él es la segunda persona de la deidad, Dios mismo. Luego en Hebreo 1, 7 y 8 también leemos lo siguiente. Ciertamente de los ángeles dice, Cristo, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, le dice el Padre, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que de lo que hablamos acá es que el Señor Jesucristo nació como una criatura entre los hombres. Estamos hablando que Él es Dios. Y cuando Él vino a este mundo, nació un niño. Pero el Hijo nos ha sido dado, dice la Escritura. Pero Él venía ya de la eternidad. Su existencia era antes. Amén. Recordemos que el ángel le anunció a María lo siguiente, en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Podríamos preguntarlo. Porque eso es lo que es Él, pues, Jesucristo. Él era el Hijo de Dios antes de venir al mundo. Lo único que fue tomar un cuerpo humano, encarnarse, para ser como nosotros, pero seguía siendo el Dios mismo. El mismo, ¿cierto? Tenemos el caso de Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora llegamos a dos grandes señales sobre el Señor Jesús. Dice lo siguiente, en el 16, versículo 16 de primera de Colosenses 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, dice. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que hemos leído en tercer lugar, como una tercera señal, en Él dice, es decir, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Si todas las cosas fueron creadas por Él, esto
aclara entonces el punto de ser una criatura o el creador. La frase que afirma que Él es el primogénito de toda la creación no significa que Él fue creado, sino que Él realizó toda la creación, la que conocemos. Hay dos clases de creación, la visible y la invisible. Aquí es interesante observar que el apóstol mencionó diferentes grados y rangos en las inteligencias espirituales. Habla de trono, de dominio, de principado, de potestades. Hay grados en las huestes angelicales, pues en otros versículos de la Biblia nos dice que hay serafines, querubines y también arcángeles. Y vemos también que existe la clase cotidiana de ángeles. En el mismo, ¿cierto? En la carta a los Efesios se menciona que nuestro enemigo es espiritual. Satanás tiene sus huestes espirituales que se rebelaron contra el Señor Jesús. Así que también hay diferentes grados y rangos en nuestros enemigos espirituales. Ahora en la cuarta señal que encontramos en 1:16, dice lo siguiente. Ya leímos que en Él fueron creadas todas las cosas, dice. Perdón. Ya. Pero aquí también hay otra verdad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted puede salir, por ejemplo, en la noche y mirar el cielo, contemplar una gran cantidad de estrellas. Quizás uno se pregunte, ¿por qué cada estrella está ocupando su lugar propio y específico en los cielos? ¿Por qué se encuentra en ese lugar específico? Porque allí es donde el Señor Jesucristo quiso que estuviera. Él no solo creó todas las cosas, sino que ellas fueron creadas por el Señor Jesucristo y para Él. Una de las verdades más maravillosas en relación con esto es que se nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Seguramente, si usted alguna vez lo ha pensado, vamos a estar muy ocupados en la eternidad. Tendremos un cuerpo nuevo, librado de toda fuerza de la gravedad, y estaremos viviendo en una ciudad llamada Nueva Jerusalén, y podremos viajar de un lado a otro en este vasto universo de Dios. Si alguna vez se ha preguntado por qué cierta clase de árbol tiene cierta clase de hojas, fue bueno porque así lo quiso el Señor Jesucristo. Fue hecho por Él y fue hecho para Él. Y nosotros vamos a recibir algo de eso. Hay una herencia en el futuro preparada para nosotros, para la eternidad. Así que, estimados oyentes, hoy vivimos en tiendas aquí en esta tierra. Eso así fue como Pablo llamó a nuestros cuerpos, tienda. Ahí en segunda carta de Corintios 5:1. Pablo dijo 5:1a, porque sabemos que si nuestra morada, o sea, esta tienda terrestre, este tabernáculo se deshiciere, así dijo Pablo, es decir, si esta tienda, este cuerpo que tenemos actualmente, regresara al polvo del cual salió, cuando nosotros, ¿cierto?, ya hayamos salido del mismo, estaremos ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor, así decía Pablo. Cuando nos ausentamos de este cuerpo terrenal, de este viejo cuerpo que tenemos, en el cual hoy vivimos, estaremos en la presencia del Señor. Así que usted que me escucha, hoy puede estar viviendo en un hogar muy cómodo y muy agradable, pero como persona usted está viviendo en una tienda débil, vulnerable, lista para destruirse. Ese es el cuerpo que hoy tenemos. Hoy, todos nosotros no estamos en la misma situación con los cuerpos que tenemos, pero uno de estos días recibiremos un cuerpo glorificado y entonces recibiremos nuestra herencia. Nuestro nuevo cuerpo será para la eternidad
para estar siempre en el hogar celestial con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la perspectiva futura para el Hijo de Dios. Ahora en el versículo 17 de Colosenses 1, dice lo siguiente: si Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que la quinta señal que encontramos nos muestra que Él es antes que todas las cosas. Toda la plenitud residió en el Cristo preencarnado, y toda la plenitud residió en el Cristo encarnado. Ahí en Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que nosotros seremos hechos completos en Él. Así. Él fue antes de todas las cosas. Él fue el Cristo antes de la encarnación. En la sexta señal dice: y todas las cosas en Él subsisten. Eso quiere decir que Él mantiene todas las cosas juntas. Él mantiene la creación. Él dirige y mantiene unido todo el universo. Bien sabemos, hace años, el hombre liberó el átomo. El Señor Jesucristo, cuando creó el átomo, sujetó a cada una de esas pequeñas partículas juntas, y el hombre realizó lo que se llama la fisión del átomo, o sea, la ruptura del núcleo del átomo, con la consiguiente liberación de energía. Así que la pregunta es, si hemos pensado en el tremendo poder que existe en el átomo de este universo. El hombre puede fabricar bombas nucleares, incluso de un tamaño reducido, pero los que murieron.
Por tanto, cuando un ser querido que está en Cristo muere y usted coloca su cuerpo en la tumba, lo está colocando en una residencia transitoria, porque muy pronto llegará la mañana radiante. El cuerpo es colocado a descansar, pero la persona, su espíritu, su alma, se ha ido ya con el Señor. Y luego, cuando Él regrese por segunda vez, Jesucristo, a recoger a su iglesia, en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de su iglesia, para sacarla de este mundo, entonces ese cuerpo ahí sepultado resucitará en base a la resurrección de Cristo. Tal como lo dijo, ¿cierto?, Pablo en primera carta a los Corintios 15:42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y también podemos citar a Juan, a primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tenemos una octava señal que nos dice en Colosenses 1:18c, para que en todo tenga preeminencia, es decir, la primacía, el predominio y la preeminencia. Así que, estimados oyentes, en resumen, la voluntad de Cristo debe prevalecer por toda la creación de Dios. Esa es la intención de Dios, incluso a pesar de la rebelión del hombre que ha tenido acá en la tierra. En el Salmo 2:6 dice Dios, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es ahí cuando Cristo venga en el milenio, los 1000 años, a reinar sobre el monte Sión. Dios hoy está, sin vacilar, rigurosamente hacia una meta. Dios tiene una meta, tiene un plan. La meta es colocar a Jesucristo en el trono de este mundo, que hoy se encuentra en total rebelión contra Dios. Y ese es el objetivo que tiene hoy Dios Padre, colocar a su Hijo Dios, sobre el reinado final y eterno. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias damos por que tu palabra es maravillosa. Solo tu palabra es la verdad. Solo tú tienes la verdad, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que Él ha hecho por la humanidad, Señor, por toda la creación que Él ha realizado como Dios mismo. Gracias, Señor, porque tú nos das el entendimiento a través de la palabra, a través de la fe y del Espíritu que mora en nosotros, Señor, por ese Espíritu Santo que nos has dado. Gracias por ello. Y pedimos también que aquellos que aún no te conocen, que aún no han tenido una relación personal contigo, tú los toques, Señor, toques sus corazones y puedan arrepentirse y te puedan aceptar como Señor en sus vidas antes de que ellos tengan que partir de este mundo. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén, amén y amén.